Buenas dragoncitos y dragositas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Bueno gente, pues hoy lo que os traigo lo que viene siendo pues el tráiler de Tears of Fortune y Dragontopia, ¿vale? Veremos este tráiler, reaccionaremos a esto y también os traigo todo el parche, ¿vale? Todo esto, porque ha incluido unas cositas increíbles, ¿vale? O sea, vamos a leer todo lo del parche hasta aquí, ¿vale? Todo esto de aquí lo vamos a leer porque hay cosas importantes que tenéis que saber. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes de no estar suscrito a mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y así que sí gente, vamos allá y vamos con el vídeo. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Pues bien gente, vamos a reaccionar al tráiler, ¿vale? Le he puesto en silencio porque tampoco se va a escuchar aquí en mi OBS, no tengo el navegador puesto. Pero aún así, si queréis verlo, dejaré el tráiler pues en la descripción, si queréis verlo por vuestra cuenta. Pues nada, ¿no? Pues vamos allá. Vale, pues aquí está lo que viene siendo pues el tráiler de Dragontopia. Y ahí tenemos al T-Tap. Como sabéis, el T-Tap pues se puede montar y tener en el hombro, o sea, hay dos T-Taps. Vale, y aquí tenemos pues como una ciudad, ¿no? O sea, construido por las estructuras del Tears of Fortune, ¿no? Que la verdad hay cosas interesantes. Como podemos ver aquí en los barcos, podemos tener nuestra propia bandera pintada, ¿vale? La bandera del barco puedes pintarla tú como te dé la gana. Eso ya veré cómo ponerlo yo. A ver. Bien, pues tenemos aquí los barcos. Podéis ir por dentro y demás del barco. La verdad que está chulo, los barcos están muy chulos. Me gustan cómo se ven y demás. Así que, guay. Aires Ichis en Génesis parte 1. Aquí tenemos el árbol de habilidades del Tears of Fortune, ¿vale? Y esto no sé qué hace exactamente. O sea, te spawnea un angler. Aquí el pulpo. El pulpo, pues coja a las personas, las puedes tirar si quieres. Y nada, ahí tenemos, ¿no? Bueno, esto es Génesis, ¿eh? Esto Génesis, ha cambiado muchísimo Génesis. Ha cambiado bastante Génesis, ¿eh? O sea, ya no es como el de Devolved. Ahora cuando haga directo lo veremos. Veremos cómo es lo que es no Génesis. Porque la verdad, pues se ve espectacular, ¿no? Ahora va a haber guerra de barcos. O sea, en el PvP va a ser espectacular. Increíble, o sea, lo que va de esto, lo que va a ser guapo esto, ¿no? Ahí podemos encontrar nuestros barcos. Esto mira, esto es el HUD de nuestro barco, ¿vale? Esto será lo que tenemos, ¿veis? Esto es el HUD, vida, peso. Esto las cosas dañadas, creo que es esto, no sé, ya veremos. Tenemos una brújula para detectar enemigos. Tenemos lo de la ancla, si sabemos que está la ancla echada o no. Esto creo que es de las olas. Las balas de cañón son infinitas. Y tenemos misiones nuevas, ¿vale? Misiones, como podéis ver, es destruir la flota enemiga, ¿no? La flota enemiga de asalto tenemos que eliminarla. Así que bueno. Pues ahí está, ¿no? Ahí tenemos lo que viene siendo pues esto, ¿no? La nueva escopeta, ¿vale? Que es un trabuco. Aquí tenemos más cositas, pero no se ve nada de Génesis viejos, ¿eh? Solamente se ve océano, o sea, como dije, océano va a ser por todo el mapa. Por todo el mapa va a ser Génesis océano, ¿no? Ya le viene lo de Dragontopia. Mira, ahí está. Ahí están los nuevos dragones de Dragontopia, ¿vale? Si compras el pack de Dragontopia, ya podrás tener estos dragones. Los tendrás que tamear. Tenés esa armadura tan chula. Y mirad, ¿veis? A la vez. Te puedes montar con el gancho a los dragones. Yo creo que se tamean así. Te montas y ya. Por lo que se ve, ya veremos cómo se tamean. Ya lo tendré aquí. Eso sí, están chulos los dragones, ¿eh? Están chulos. Mira, a mí me gustan mucho. La verdad. Están muy chulos. Me gustan mucho. Son tipo Spyro también, estos dragones. También hay una habilidad de dragones. Para enseñar sus habilidades y cosas de esas. O sea, está guay. Y esto es Ragnarok, ¿vale? Tiene esquivar en el aire. ¿Vale? Se hace invisible también el dragón.
Y mirad qué foto más bonita. La verdad, qué foto más bonita. Qué foto más bonita, gente. Dragontopia. Que Dragontopia tendremos en diciembre, ¿ok? Y bueno, pues esto es todo, el tráiler. Bueno, vamos a ver la nota del parche. Que bueno, que se viene cositas. Ya sabéis. Gran parche y lo que tiene, ¿no? Bien. Ark Genesis parte 1 lanzamiento. Se han actualizado todas las criaturas, objetos, estructuras y el entorno de Genesis heredados, ¿vale? O sea, el Genesis Devolved se ha actualizado todo para la Ascended, ¿no? Nuevas criaturas, el Peloctopus y yo. Cuando he visto esto, me he quedado ¿cómo? Y sí, está el X Acro, el Deinosuchus Acro, el Archelon X, el Chipactinus X y el Cryophosaurus X. Sí, hay criaturas de Garuga X. Ya hay variantes. En un principio dijeron, no vamos a traer las variantes de los dinos de Garuga. Pues parece que ahora sí. Ahora parece que sí. Vienen los dinos de Garuga variantes. A falta que saquen las aberrantes y saquen las R cuando salga Genesis 2 y veas a ver qué más pueden sacar, ¿no? Bien, nueva criatura reproducible que se puede criar, el Astrocetus. Astrocetus reproducible, o sea, se puede criar Astrocetus. Verás tú lo que se forma con estas ballenas bombarderos, verás tú. Nuevos cambios. Revisión masiva del bioma oceánico de Genesis parte 1. Se ha añadido compatibilidad con mapas multicapa en las distancias, interfaces de usuario de mapas. Se ha añadido nuevos peinados y opciones de vello facial con los personajes. Ya estás. Las rastas, el vikingo romántico y cola de caballo con flequillo. ¿Ok? Nuevos peinados para Ark Survival Ascended. ¿Ok? Vanilas. Bien, lanzamiento de Ark Tide of Fortune, ¿vale? Lo que viene con el Tide of Fortune si lo compráis. Os vienen barcos, tanto de vela como navales, de combate, ¿vale? Tanto de vela como combate. Luego Genesis parte 1, hitos y progresión de las habilidades de la nave, que son el ave de habilidades. Luego nuevas criaturas tendrás el Tiretab y el loro. Ok, que el loro... Tiretab ya sabemos lo que hace, pero el loro es una mascota de hombro para la búsqueda de tesoros que pueden detectar botín valioso e imitar el habla de los jugadores cercanos. No, podemos enseñarle cositas al loro. No me digas. Podemos enseñarle palabras. Podemos enseñarle palabras al loro, increíble. A ver, luego nuevas estructuras, ¿vale? Estará Balandra, un velero rápido. El Bargantín, mejor dicho, un velero, otro más. De velocidad y durabilidad, tipo de ese de fuego. Y luego está el astillero, también para construir barcos y de esto. Y atracar los barcos ahí, para tenerlos ahí en el astillero. Tenemos un acuario para poder exhibir y poner tus criaturas acuáticas favoritas almacenadas en cestas por peces, para peces. Tenemos libro de mayor carga, que esto es como un pool, es lo que yo entiendo, porque es supervisa y retira elementos y recursos almacenados en contenedores cercanos desde una única interfaz. Han puesto el pool oficial. Pool oficial. Ok, ha puesto el pool. Otra cosa de mod que se ve en oficial, el pool. Luego, tablero de recompensas. Acepta contratos generados personalmente para toda la tribu a cambio de recompensas de hexágonos. Esto es más para Genesis. Luego, mercado. Compra y vende artículos y recursos con otros jugadores a través de un mercado en todo el servidor. Vamos, han puesto un mercado para todo el mundo. Increíble. Tú puedes poner ahí, pues, objetos, criaturas y cosas de esas seguramente. Así que veremos a ver. Veremos a ver cómo se hacen estas cosas, ¿ok? Luego, compartimiento acuático. Crear espacios cerrados llenos de agua para mantener criaturas acuáticas, construir hábitats subacuáticos o construir piscinas. Puedes tener piscinas en Ark. Esto es increíble. Puedes tener tu piscina ahí para criar tus dinos.
sin estar en el mar que te moleste un moza. Bueno, mejor dicho, que no te molesten lo que vienen siendo las pirañas o los tiburones pesados mientras estás criando criaturas, pues eso, ¿no? Acuáticas. Vas a tener tu piscina en tierra tranquilamente sin que te vengan a molestar megalodones. Así que perfecto. Luego, nuevas armas. Un cañón de mano, que sé que hemos visto en el trailer, que es una escopeta. Luego tenemos munición para barcos. Tenemos la bala de cañón reforzada para barco, el cañón incendiaria, corrosiva, nuevo conjunto de mosaicos de estructura cosmética y conjunto de mosaicos de estructura coloniales españolas. ¿Cómo que españolas? ¿Cómo que españolas? Increíble. Luego tenemos nuevos elementos cosméticos para personajes de jugador. Apariencia de Bob, de Carl Urban. Yo sé a alguien que se va a poner. El conjunto de pirata Escorbuto. Incluye gorro, camisa, pantalones, guantes y botas. Luego conjunto de piratas elegante, que incluye pues todas las partes. Aspecto de espada de sable pirata. Recompensas por progreso de hitos. Conjunto del capitán. También. Parche ocular, pata de palo y máscara de escorbuto. Faltaba el garfio, Está pata de palo, pero no está el garfio. Bueno, bien, para que le gusten los piratas, pues está bien. Luego, nuevas configuraciones del servidor. ¿Vale? Los propietarios del servidor no oficial pueden anular estas configuraciones en el archivo game.ini en esto, ¿no? Que sería en los barcos, máximo de buques anclados dentro del rango, igual 50, bueno. Para que no tenga 50.000 barcos metidos en un sitio. Será. Para no provocar lag ni nada. Y compartimento acuático. Necesitas energía para activar los compartimentos acuáticos. Igual verdadero. Si no quieres que necesites energía, pones falso y ya está. Y ya van sin energía. Luego, contenido del primer día de Dragontopia. Se viene Umbra. Vale, esto ya he hablado de lo que se viene. ¿Vale? De Dragontopia, pues se viene Umbra, ¿vale? El dragón negrito. Luego también tenemos la garra de dragón, que es la que tú utilizas para montarte los dragones. Nueva función, árbol de habilidades, que desbloquea una nueva ruta de progresión que te permite forjar un vínculo más profundo con tus dragones. Lleva al límite sus acrobacias, que desafía la gravedad. Amplifica sus ataques de plasma forjados. En los sombras o personaliza sus auras defensivas mientras moldeas al depredador supremo definitivo según tu estilo de juego. Luego, nuevos elementos cosméticos para personajes de un jugador. Armadura dracónica. Equípate con este conjunto cosmético y luce con un auténtico jinete de dragones. La verdad, yo tengo mi skin de dragón y esto no sé si me lo pondré, pero bueno, ahí está, para que le guste. Y bueno, y luego ya pues errores básicos. Si con el caso de lo que los OSDs de dinosaurios no eran correctos, se confirmaron de media. Bueno, algo para marihuana. Al estar configurado en modo huida pasiva, no saltaba ni planeaba para alejarse de un lugar seguro, ¿vale? Del marihuana. Si es un problema por el cual el mando conectado causa problemas de desplazamiento en el inventario al usar también teclado y ratón. No me ha pasado nada de esto, pero bueno. Se corrigieron casos de los que un planeador equipado podía provocar que el planeador y el cabello temblaran. Se solucionó un problema de parpadeo de la luz de la terminal de batalla contra el jefe de los Colony. Ok. Se solucionó un problema sobre el cual la tirolesa web de araneo a veces aparecía invisible en los servidores. Se corrigió deslineación del casco de tela del desierto de Jerboa al colocarlo en el soporte para mascotas. Diversas optimizaciones. Se corrigieron varios fallos. Y se corrigieron varias vulnerabilidades. Bueno, esto es lo que nos trae Studio Wildcard en este parche. Y lo del dragón de roca, ¿para cuándo lo vais a arreglar? ¿El año que viene? Porque lleva desde los Colony, la cresta del dragón de roca abierta, Eso no arreglan. Madre mía. Pues bueno, gente, pues estas son las notas del parche. El trailer del Tide of Fortune de Dragontopia. Y ahora estaré en directo en un rato. ¿Vale? Estaré en directo para ver todo lo nuevo, ¿vale? Vamos a estar en directo viendo todo lo nuevo.
Así que gente, ya sabéis. En nada estoy ahí. Así que gente, vamos si os gusta el vídeo, ya sabéis, dejadme like, favoritos, suscribid a la gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego, gente. Chao, chao.